Desde que nuestro planeta, la Tierra, ha albergado vida durante miles de millones de años, ha sido el escenario de criaturas extraordinarias, gigantes que dominaron los mares, depredadores implacables y especies tan extrañas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, hoy ya no queda ni uno solo de ellos. Ahora, gracias a la ciencia, podemos darnos una idea, mediante sus restos e investigación, de los increíbles animales que pisaron la Tierra. Exploraremos desde los gigantes extintos más famosos y populares que todos conocemos en la superficie, hasta las criaturas más extrañas conforme vayamos bajando. Así que, les doy la bienvenida a este su canal, pónganse cómodos, porque descenderán conmigo al iceberg de los animales extintos. Agradezco tu like, suscripción y que compartas este video para apoyar este noble proyecto. Comenzamos. Abrimos el iceberg con el dodo. Fue una ave no voladora endémica de la isla Mauricio, ubicada en el Océano Índico. Pertenece a la familia de las palomas, y se convirtió en el símbolo global de la extinción masiva causada por los seres humanos. El nombre dodo proviene muy probablemente del portugués antiguo, en este caso, doudo, que en el portugués moderno se escribe doído, y significa tonto, bobo o loco. Esto porque cuando llegaron los marineros, el ave era especialmente dócil y torpe para caminar, según los relatos. Aunque existen otras teorías, como que deriva de la palabra neerlandesa dodars, que se traduce literalmente como trasero gordo. Ya ven en las imágenes a qué se refiere, o que imita el sonido do o do. O sea, la palabra do, dos veces, que esta ave emitía. La hipótesis portuguesa es la más extendida. Era una ave no voladora de aproximadamente 1 metro de altura y de 10 a 20 kilos, aproximadamente unas 20 a 45 libras. Su extinción no fue solo la caza directa por parte de los marineros holandeses, cuya carne decían que no era muy sabrosa, sino la introducción de especies invasoras como ratas, cerdos, perros y monos. Estos animales se comían sus huevos, los cuales, los dodos ponían directamente en el suelo. En menos de 100 años desde el contacto humano, desaparecieron por completo. Los marineros holandeses encontraron al dodo por primera vez en el año 1598. La expedición llegó a la isla Mauricio en septiembre de ese año bajo el mando del vicealmirante Willebrand van Warwijck. Los barcos se vieron obligados a desembarcar en la isla, para refugiarse tras una fuerte tormenta que los desvió de su ruta. Fue en ese momento cuando redactaron las primeras descripciones documentadas de este pájaro, asombrados por encontrar aves el doble de grandes que los cisnes y que no mostraban ningún tipo de miedo hacia los humanos. El tigre dientes de sable, o conocido también como esmilodón, vivió en América del Norte y del Sur. Apareció en la Tierra hace aproximadamente 2.5 millones de años. Pero, si nos referimos a toda la subfamilia de los felinos dientes de sable en general, que incluye a ancestros lejanos como el Machairodus o Motherium, el linaje completo comenzó a caminar por el planeta mucho antes, hace unos 14 a 20 millones de años. Aunque popularmente se le llama tigre, no está emparentado directamente con los tigres actuales. El Smilodon populator, la especie más grande, podía pesar más de 400 kilogramos, aproximadamente unas 880 libras, o el equivalente al peso de 5 hombres adultos promedio. Sus temibles colmillos, lo que caracterizan a este depredador, medían hasta 28 centímetros de largo, pero eran relativamente frágiles. Si golpeaban un hueso duro o si la presa se sacudía violentamente mientras los colmillos estaban clavados, los dientes se podían romper fácilmente. Por esta razón, su estrategia de caza y alimentación era radicalmente diferente a la de los leones o tigres actuales. No los usaba para morder huesos, sino para cortar las arterias del cuello o la tráquea de sus presas mediante emboscadas. Su alimentación se basaba en la carne de la megafauna de ese entonces. Grandes mamíferos como bisontes, camellos prehistóricos, perezosos gigantes y crías de mamut. Utilizaba la descomunal fuerza de sus patas delanteras, hombros y pecho, mucho más musculosos que los de cualquier felino moderno, para embestir a la presa y aplastarla contra el suelo. Se extinguió hace unos 10.000 a 12.000 años, al final del Pleistoceno.
Su extinción se debió principalmente a la combinación del cambio climático y la desaparición de las grandes presas. Es decir, la megafauna, de las que se alimentaba, un proceso en el cual la llegada de los primeros seres humanos a América también jugó un papel crucial en su desaparición de la Tierra. Una de las criaturas más legendarias, y de las que por lo menos, una vez en nuestras vidas hemos escuchado. El megalodón. Fue un tiburón prehistórico que nadó en los océanos de todo el planeta Tierra, hace entre 23 y 3.6 millones de años. En la era del Cenozoico. Era un depredador tope de la cadena alimenticia marina. Su tamaño estimado fue de 15 a 18 metros de longitud y su peso de hasta 60 toneladas. Tenía en su mandíbula 276 dientes distribuidos en 5 filas y medían hasta 18 centímetros de largo. Mudaba sus dientes constantemente a lo largo de su vida como los tiburones actuales. Los científicos apuntan que en condiciones ideales podían vivir entre 88 y 100 años de edad. Tenía la mordedura más poderosa de la historia. Una fuerza de mordida estimada de hasta 40.000 libras de presión. Para que te hagas una idea, la mordida de un megalodón es comparable con la explosión interna que empuja el proyectil de un tanque de guerra, M1 Abrams. El proyectil sale del cañón a unas 5 veces la velocidad del sonido. Quiero que te des una idea de la magnitud de su mordida, con algo que puedes ver en la actualidad. Las hembras de megalodón eran notablemente más grandes que los machos. Ellas eran las que medían hasta 18 metros de longitud. Este tamaño colosal les permitía cazar presas mucho más grandes, ya que gestar enormes crías de 2 hasta 3.5 metros de largo requería tener una estructura física inmensa. Al cazar ballenas grandes, el megalodón no mordía el cuerpo directamente. El tiburón atacaba primero las aletas pectorales y la cola de las ballenas. Su principal fuente de alimento. Para arrancárselas. Una vez que la ballena quedaba completamente inmóvil y drenando líquido vital rojo, procedía a devorarla de forma segura, al igual que los tiburones blancos actuales. Cuando localizaba a una presa pequeña en la superficie, nadaba a gran velocidad de forma vertical y la embestía por debajo. El impacto era tan violento que fracturaba las costillas de las ballenas y destrozaba su biología interna al instante. Estas conductas heredadas hablan de los megalodones en miniatura que viven aún. La desventaja de ser un rey, es que causó su propia ruina. Cuando el clima cambió y las ballenas migraron hacia las aguas polares. El megalodón, al ser un especialista cazador, se quedó sin su fuente principal de alimento masivo. Y su reinato llegó a su fin. Se extinguió hace aproximadamente 3.6 millones de años. Otra de las criaturas legendarias que hemos escuchado y visto en películas. Es el Tyrannosaurus Rex. El T-Rex vivió principalmente en lo que hoy es Norteamérica, vivió al final del período Cretácico junto con otros dinosaurios conocidos. Sus dimensiones, contando con más de 12 metros de largo, 8 toneladas de peso. Totalmente cierto. Era una gallina con esteroides. Además de esto, poseía la mordida más poderosa de las criaturas terrestres de ese entonces. Tenía un poder de mordida estimado en unas 12.000 libras de presión. Bastante menos que el megalodón que acabamos de ver, pero no por eso menos relevante. Este poder era suficiente para pulverizar huesos de un dinosaurio. Sus presas principales eran los ceratópsidos. Como el Triceratops y los hadrosaurios, dinosaurios pico de pato como el Edmontosaurus. Era caníbal, ya que fósiles de T-Rex muestran marcas de dientes que coinciden exactamente con la mandíbula de otros T-Rex. Se atacaban por territorio, comida, o incluso se devoraban entre sí tras una pelea a modo de darle fin a sus vidas. A diferencia de los velociraptores que cortaban con garras, el T-Rex cazaba exclusivamente con la boca. Su cráneo era rígido, diseñado para absorber impactos brutales. Embestía a su presa y lanzaba un solo mordisco a zonas vitales. Ya sea el cuello o columna.
Por la anatomía de sus dientes no solo cortaba carne, sino que hacía estallar los huesos de la presa por presión interna, dejándola instantáneamente inválida. Como ves, su método de caza era bastante efectivo, eso le aseguraba tener comida suficiente para mover todo lo que era el T-Rex, además de eso era carroñero, aprovechaba cualquier fuente de alimento. El T-Rex tenía ojos del tamaño de naranjas, y su visión era superior a la de un águila moderna, aniquilando el mito de que, no te ves y no te mueves. El T-Rex podía distinguir objetos y presas con total claridad a una distancia de hasta 6 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la visión de un T-Rex era 13 veces más nítida que la de un ser humano y casi 4 veces superior a la de un águila real. Si estabas frente a un T-Rex en el Cretácico, quedarte quieto no te habría salvado. Te habría visto respirar, parpadear y hasta el más mínimo temblor desde kilómetros de distancia. Este superdepredador marca la última extinción por cataclismo natural masivo, ya que hace 66 millones de años se extinguió por las repercusiones del asteroide que impactó la Tierra, el asteroide Chicxulub. Ahora, iniciamos el nivel 2 con una criatura poco convencional, ya que su cuerpo sería algo extraño de ver nosotros. Bueno, si aún estuviese vivo. El Cotilorhynchus habitó durante el período Pérmico medio hace unos 275 millones de años, en lo que hoy es América del Norte, principalmente en Oklahoma y Texas. Pertenece al grupo de los pelicosaurios sinápsidos, por lo que está más emparentado con los ancestros de los mamíferos que con los dinosaurios. Su anatomía es realmente lo absurdo. Medía más de 6 metros de largo y pesaba cerca de 2 toneladas. Pero su cráneo era tan diminuto que no superaba los 15 o 20 centímetros. Tenía un tórax enorme en forma de barril con costillas anchas y extremidades cortas pero muy robustas, con garras potentes. Realmente, ese cuerpo gigantesco no era casualidad. Al ser herbívoro, necesitaba un sistema digestivo colosal. Tenía lo más cercano en su estómago a una cámara de fermentación. Esto, para procesar grandes cantidades de vegetación dura. Sus orificios nasales eran sorprendentemente grandes, lo que sugiere que tenía un sentido del olfato muy desarrollado o un sistema especial de termorregulación. A simple vista parece un file de la evolución o un modelo 3D mal renderizado. Se cree que era un animal tan lento y pesado que dependía únicamente de su enorme tamaño para no ser devorado por los depredadores de la época, ya que literalmente no podía correr ni esconderse. A diferencia de otros animales prehistóricos, su desaparición no ocurrió en el cataclismo que dejó el asteroide Chicxulub, sino a un evento de extinción masiva anterior, conocido como la extinción de Olson. Cambio climático, pérdida de competencia biológica entre otros. El Pelagornis andersi vivió hace aproximadamente 25 a 28 millones de años durante el Oligoceno, sobre los mares de América del Norte. Sus restos se hallaron en Carolina del Sur. Es la mayor ave voladora conocida en la historia de la Tierra. Tenía una envergadura de alas estimada entre 6.1 y 7.4 metros. El doble que el albatros viajero moderno. Además, su pico presentaba una característica escalofriante. Decenas de pseudodientes o picos de hueso afilados que salían directamente de la mandíbula. Era como ver un pedazo de tabla muy astillado en los bordes. Debido a su descomunal tamaño, se cree que era incapaz de despegar aleteando desde el suelo plano. Necesitaba correr colina abajo con el viento en contra o lanzarse desde acantilados. Sin embargo, una vez en el aire, era un maestro del planeo. Utilizaba las corrientes marinas para volar miles de kilómetros sin gastar energía, rozando el agua para atrapar peces resbaladizos o calamares con sus falsos dientes. A pesar de su descomunal tamaño, era extremadamente ligero. Pesaba únicamente entre 22 y 40 kilogramos. Aproximadamente unas 44 a 80 libras. Sus huesos eran huecos y con paredes delgadas como el papel, una adaptación crucial que le permitía mantenerse suspendido en el aire. Se extinguió hace aproximadamente 2.5 a 3 millones de años.
hacia finales del Plioceno o inicios del Pleistoceno, esto debido al comienzo de las glaciaciones. El Platybelodon estuvo presente durante el Mioceno. Hace entre 15 y 4 millones de años en las regiones que hoy conforman Eurasia, África y América del Norte. Era un proboscideo. Un pariente lejano de los elefantes modernos. Ya que, en lugar de la trompa larga y suelta que conocemos hoy, la mandíbula inferior del Platybelodon se alargó de forma extrema, aplanándose para formar una pala o cuchara gigante. Al final de esa pala, sus dos incisivos inferiores eran planos, anchos y extremadamente afilados. Digamos que era, como una excavadora viviente. Durante décadas se pensó que usaba su boca para excavar el lodo en los pantanos y sacar plantas acuáticas. Sin embargo, el desgaste microscópico en sus dientes reveló la verdad. Usaba su mandíbula como una guadaña o podadora. Agarraba las ramas de los árboles con su corta trompa superior y las cortaba limpiamente con el borde afilado de sus dientes inferiores. Como tal, el Platybelodon tuvo tanto éxito evolutivo que sus fósiles son muy abundantes en algunas zonas de Asia. Su apariencia es tan extraña para los estándares modernos que a menudo se utiliza en ilustraciones de paleoarte. Para demostrar cómo la naturaleza experimentó con herramientas en la cabeza de los animales antes de estabilizar la trompa del elefante. Su tamaño variaba según la especie, pero en promedio medía entre 2, 5 y 3, 5 metros de altura en el lomo, de 4 a 6 metros de longitud total, incluyendo su enorme mandíbula y pesaba entre 2 y 5 toneladas. Al igual que el Cotylorhynchus, su extinción se debió a la falta de competencia biológica y el cambio climático, ya que su hábitat se volvió más árido. Uno de los animales más antiguos que veremos en este iceberg es el Opabinia. Habitó los océanos de la Tierra hace unos 505 millones de años, en el período Cámbrico. Sus fósiles se descubrieron en la famosa formación de Burgess Shale, en Canadá. Era un artrópodo basal diminuto. De apenas 4 a 7 centímetros de largo, pero con una anatomía tan absurda que no encaja con ningún grupo de animales vivo en la actualidad. Tenía un cuerpo segmentado con aletas laterales, 5 ojos compuestos sobre tallos en la parte superior de la cabeza y una trompa larga y flexible, llamada probóscide, que terminaba en una pinza con espinas. Nadaba cerca del lecho marino impulsándose con las pestañas de sus aletas. Con sus 5 ojos, lograba un campo de visión de casi 360 grados para vigilar depredadores, mientras usaba su trompa extensible para escarbar en el sedimento, atrapar pequeños gusanos o presas blandas, y llevárselas a la boca, la cual estaba ubicada debajo de la cabeza y miraba hacia atrás. La trompa flexible medía casi un tercio de todo su cuerpo y era hueca por dentro. Los paleontólogos descubrieron que los 5 ojos enviaban señales directas a un cerebro tripartito rudimentario, lo que le permitía procesar imágenes en 3 dimensiones y detectar el movimiento de depredadores desde cualquier ángulo mientras escarbaba el suelo marino. Durante más de 100 años se pensó que Opabinia regalis era la única criatura de su tipo en la historia del planeta. Sin embargo, en 2022, científicos reexaminaron un fósil encontrado en Utah, Estados Unidos, que originalmente creían que era un radiodonto y descubrieron que era una segunda especie de opabínido. Fue llamado Utaurora comosa. Esto confirmó que no fue un error aislado de la evolución, sino toda una familia de animales con trompa y múltiples ojos que dominó ciertos nichos del Cámbrico. Duró solo 5 millones de años en la Tierra temprana. Se extinguió hace aproximadamente 500 millones de años, durante el período Cámbrico medio. Fue víctima del propio éxito de la evolución. El Cámbrico creó depredadores más rápidos y presas con armaduras de piedra. La criatura de los 5 ojos y la manguera simplemente quedó obsoleta en un mundo que se volvió demasiado duro para su blando cuerpo. Para nuestra salud mental, y no sintamos pena por su especie. Solo fue un final, y ya.
Siguiendo con los animales con mangueras para atrapar a sus presas, pero cada vez más raras. Si le pides a un niño que dibuje lo que él crea que es un alienígena, probablemente dibuje un Tulimonstrum. Descubierto en los yacimientos de Mason Creek, Estados Unidos. Este animal desafía cualquier clasificación biológica moderna. Tenía un cuerpo blando en forma de torpedo, pero en lugar de una cabeza convencional, su cuerpo terminaba en una trompa larga y flexible con una pinza llena de dientes al final. Sus ojos no estaban en la cabeza, sino montados en los extremos de una barra rígida transversal que atravesaba su lomo, pareciendo una antena o un periscopio doble. Nadie sabe lo que es. Durante décadas se ha debatido si era un molusco, un gusano, un artrópodo o un vertebrado primitivo emparentado con las lámpreas. En años recientes, diferentes estudios científicos han publicado conclusiones totalmente opuestas con solo meses de diferencia. Se cree que era un depredador o carroñero. Utilizaba su pinza para atrapar pequeños animales de cuerpo blando, que vivían en el fondo marino o en el agua, como larvas, pequeños crustáceos y gusanos. La mayoría de los ejemplares medían entre 15 y 30 centímetros de largo. Pertenece a una categoría no oficial de fósiles llamados monstruos problemáticos. Esto significa que es tan raro que no encaja de forma definitiva en ningún grupo de animales conocidos, vivos o extintos. Yo no sé ustedes, pero con estos datos, me hace creer que realmente no era un ser viviente de este planeta, solo imaginen. En la Tierra prehistórica, tal vez algunas civilizaciones que ya estaban avanzadas intentaron colonizar nuestra Tierra. Sin duda alguna, es algo que no dejo de pensar. ¿Qué dicen ustedes? El Tulimonstrum se extinguió hace aproximadamente 300 millones de años. Su propio nombre lo dice. Alucigenia. Fue bautizado así por el paleontólogo Simon Conway Morris porque su aspecto era tan bizarro que parecía fruto de una alucinación. Cuando se descubrieron los primeros fósiles, los científicos estaban tan confundidos que lo reconstruyeron al revés y boca abajo. Pensaban que caminaba sobre unas espinas rígidas y que los tentáculos de su lomo eran tubos para alimentarse. Hoy sabemos que las patas eran realmente 7 u 8 pares de espinas defensivas rígidas en la espalda, y que caminaba sobre tentáculos blandos con garras al final. Durante casi un siglo se debatió cuál era la parte delantera. No fue hasta hace pocos años, usando microscopía electrónica avanzada, que se descubrió su cabeza, que incluye una boca con una serie de dientes en forma de anillo y un par de ojos simples en el extremo que antes se pensaba que era la cola. Hoy en día se sabe que Alucigenia pertenece al grupo de los lobópodos. Está emparentado lejanamente con los actuales gusanos de terciopelo onicóforos y con los osos de agua tardígrados. Usaba sus patas con garras para aferrarse a las esponjas marinas mientras se alimentaba de ellas. Su curiosa forma dio vida y conexión con la cultura popular y el anime Attack on Titan. A diferencia con el anime, sus dimensiones eran bastante pequeñas. Su longitud total era apenas de 1 a 5 centímetros de largo. Sus 14 largas y rígidas espinas dorsales actuaban como una armadura física pasiva. Al ser un animal tan pequeño, 3 centímetros, y lento, su estrategia era volverse un bocado muy doloroso y difícil de tragar para los grandes depredadores del Cámbrico, como el Anomalocaris. Asimismo como sus coexistentes depredadores, el Alucigenia se extinguió hace 500 millones de años al final del Cámbrico medio. Me hace pensar también que fue de los experimentos alienígenas puestos en la Tierra prehistórica. El Helicoprión. Vivió durante el Pérmico Triásico. Hace 290 a 250 millones de años. Su hábitat, mayoritariamente los océanos globales en este caso. El Pantalasa. El Helicoprión era un depredador de gran tamaño, pudiendo alcanzar entre 4 y 8 metros de largo. Pertenecía al grupo de los eugenodontes, parientes lejanos de las quimeras modernas y los tiburones. Lo que desconcertó a la comunidad científica fue que el único resto fosilizado que dejaba casi siempre era una espiral cerrada llena de dientes. Ya que, como sus parientes de ahora, su cuerpo estaba conformado por cartílago y no permanece intacto por millones de años.
Durante más de 100 años desde su descubrimiento en 1899 por Alexander Karpinski, se postularon las hipótesis más absurdas sobre dónde iba montada la espiral de dientes. En el extremo del hocico, como la nariz de un pez sierra enrollada. En la aleta dorsal superior como arma defensiva. En la cola para golpear presas. Colgando del mentón como una lengua desenrollable. En 2013, investigadores de la Universidad de Idaho utilizaron escáneres CT en un fósil excepcionalmente preservado, el Helicopterion davisi, que conservaba cartílago craneal. El resultado revolucionó la biomecánica fósil. No usaba la sierra para desgarrar carne de presas duras, carecía de dientes superiores. A medida que el animal crecía, los dientes viejos y desgastados no se caían, como en los tiburones actuales, sino que se empujaban hacia el centro de la espiral, quedando guardados en una cavidad cartilaginosa interna. La mandíbula funcionaba con un movimiento hacia atrás, al cerrar la boca, la sierra empujaba a la presa. Como calamares y amonites directamente al esófago mientras la cortaba en tiras finas. Literalmente era como una sierra industrial actual, imagina la peculiar forma de rebanar a tu presa. El Atopodentatus. Habitó también en el Triásico Medio hace 242 millones de años. Su hábitat. Los mares costeros de lo que hoy es el sur de China. Si el Tulimonstrum representa la confusión del Carbonífero. Atopodentatus representa el desconcierto del Triásico. Su nombre científico traduce literalmente. Diente extraño o incongruente, y medía unos 3 metros de largo con un cuerpo adaptado a la vida semiacuática. Cuando se descubrió en 2014, el fósil estaba aplastado. Los paleontólogos interpretaron inicialmente que el animal tenía un hocico dividido verticalmente, formando una hendidura central llena de dientes en forma de cremallera, algo jamás visto en ningún vertebrado terrestre o marino. Su hocico no era vertical, sino horizontal y plano, formando una cúpula ancha en forma de T o de pala de aspiradora. La parte frontal del martillo estaba cubierta de dientes en forma de cincel. Para raspar, mientras que más adentro tenía cientos de dientes extremadamente finos como agujas o cerdas de Atopodentatus rompe el molde evolutivo porque casi todos los reptiles marinos del Mesozoico, ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios, eran carnívoros voraces. Atopodentatus usaba su hocico en forma de pala para raspar algas del lecho marino. Luego, cerraba la boca y forzaba el agua a salir a través de sus dientes de aguja, filtrando el alimento exactamente igual a como lo hacen las ballenas barbadas modernas. Se extinguió hace aproximadamente 240 millones de años, durante la mitad del período Triásico, hace entre 247 y 240 millones de años. Imagínate. Caminando por un bosque pantanoso hace 300 millones de años. El aire es denso, húmedo y saturado de oxígeno. A lo lejos, escuchas un crujido pesado sobre la hojarasca, como si alguien arrastrara una alfombra. Como de una armadura. Estamos ante el invertebrado terrestre más grande que jamás haya pisado la Tierra. Imagina un milpies que supera fácilmente los 2,5 metros de largo, con casi medio metro de ancho y un peso de más de 50 kilogramos. Un artrópodo de dimensiones tan descomunales que su cuerpo tenía el tamaño de un automóvil compacto. Su existencia fue posible gracias a las condiciones extremas de su época. Durante el Carbonífero, los niveles de oxígeno atmosférico rozaban el 35%, comparado con el 21% que respiramos hoy. Esto permitió que los sistemas respiratorios simples de los insectos y miriápodos funcionaran a un nivel monstruoso, rompiendo los límites biológicos del tamaño. Durante mucho tiempo, la cultura popular imaginó a la Artropleura como un depredador voraz capaz de emboscar y devorar lo que se cruzara en su camino. Sin embargo, los análisis de su tracto digestivo y sus huellas fosilizadas nos cuentan algo distinto. Era un gigante pacífico, o al menos, en su mayoría. Se alimentaba principalmente de vegetación en descomposición y esporas de plantas gigantes. Pero
Si viviéramos en ese entonces sería una pésima idea confiarnos. Toparte de frente con una criatura de 3 metros recubierta por placas óseas rígidas y docenas de patas articuladas era una experiencia que para justo en las puertas del evento de extinción más devastador que haya sufrido el planeta, la gran extinción del Pérmico. Antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, este mundo pertenecía a un depredador distinto, los sinápsidos. Y en la cúspide de este ecosistema moribundo, caminaba el Inostrancevia. A primera vista, el Inostrancevia parece una contradicción de la biología. Con una longitud de más de 3.5 metros y un peso superior a los 300 kilogramos, tenía el porte de un gran felino, pero la piel, el cráneo y la postura de un reptil ancestral. Pertenecía al grupo de los gorgonópsidos, parientes lejanos de los ancestros de los mamíferos. El Inostrancevia fue, en esencia, el primer gran dientes de sable de la historia del planeta, apareciendo casi 200 millones de años antes que el famoso Smilodón. Sus dos caninos superiores alcanzaban los 15 centímetros de largo. Su mandíbula poseía una articulación doble que le permitía abrir la boca en un ángulo de más de 90 grados, una adaptación necesaria para clavar esos puñales óseos a través de las gruesas capas de piel y blindaje de los herbívoros de la época. Era el superdepredador perfecto de una Pangea seca y hostil. Sin embargo, su enorme especialización terminó siendo su condena. Cuando la actividad volcánica masiva alteró el clima global y extinguió a sus presas habituales, el Inostrancevia desapareció para siempre, marcando el fin de la primera gran era de los depredadores terrestres. Nuestros antepasados tuvieron la enorme suerte de no toparse con este depredador por el tremendo distanciamiento temporal. El Inostrancevia se extinguió hace unos 252 millones de años, víctima de la extinción masiva del Pérmico Triásico, popularmente conocida como la Gran Muerte. A menudo pensamos que las criaturas más aterradoras habitaron los océanos abiertos. Pero en el Devónico temprano, meterte a nadar en un río o en un estanque tranquilo podía ser tu último error. Te presento al Haekelopterus renaniae. Con una longitud estimada de 2.5 metros, el Haekelopterus es acreedor al título de ser el artrópodo más grande jamás descubierto en la historia de la Tierra. Pertenecía a los euriptéridos, popularmente conocidos como escorpiones marinos, aunque no eran escorpiones auténticos, sino parientes lejanos de los arácnidos y los quelicerados. Imagina un crustáceo aplanado, del tamaño de una lancha motora, que se desplazaba con agilidad por las corrientes de agua dulce gracias a sus extremidades remo. En su cabeza, poseía dos ojos compuestos de alta resolución que le permitían detectar el más mínimo movimiento en aguas turbias. Pero lo que te dejaría sin aliento eran sus quelíceros, dos pinzas frontales gigantescas de casi medio metro de largo, erizadas de espinas afiladas. No necesitaban veneno para despachar a sus presas. El Haekelopterus utilizaba estas tenazas para sujetar, despedazar y triturar peces primitivos antes de llevarlos a su boca. Caminar cerca de la orilla de un río en el Devónico implicaba saber que, bajo la superficie calmada del agua, así que por si un día tu máquina del tiempo te lleva al Devónico temprano, solo ten cuidado al pasar por los ríos o estanques, bueno, si algo más, no te ve primero. El gigantesco escorpión marino se extinguió hace aproximadamente 390 millones de años. Sin duda alguna, uno de mis animales prehistóricos favoritos. Si creías que el peligro estaba en la tierra firme, en el océano la situación era mucho peor. Ahora nos movemos al período devónico, la era de los peces, para encontrarnos con el gobernante absoluto de la cadena alimenticia. El Dunkleosteus. Pertenecía a los placodermos, una clase de peces acorazados cuyos cuerpos estaban protegidos por un escudo de placas óseas pesadas. Pero lo verdaderamente escalofriante estaba en su rostro. El Dunkleosteus no tenía dientes verdaderos.
En su lugar, las placas de su cráneo se extendían hasta la boca, formando dos cuchillas óseas afiladas como navajas que actuaban como una guillotina biológica. Las estimaciones recientes sitúan a este monstruo entre los 4 y 5 metros de longitud, con un tronco extremadamente robusto. Pero su fuerza no residía únicamente en su tamaño, sino en la física de su mordida. Podía abrir su boca en apenas una quincuagésima de segundo. Esta apertura ultra rápida generaba una presión de succión brutal que arrastraba a sus víctimas directamente hacia sus fauces. Acto seguido, sus placas de hueso se cerraban con una presión estimada en más de 4000 newtons en las puntas. Con semejante potencia, destruía sin esfuerzo los caparazones rígidos de los amonites, la armadura de otros placodermos y cualquier cosa que se moviera. Era tan voraz e ineficiente digiriendo partes duras que los paleontólogos han encontrado fósiles de Dunkleosteus rodeados de los restos regurgitados de sus propias presas. Un depredador que ni siquiera la propia naturaleza podía calmar. Se extinguió hace aproximadamente 360 a 358 millones de años, al final del período devónico. Esta desaparición ocurrió mucho antes de que aparecieran los primeros dinosaurios. Bien, te felicito. Has descendido al último nivel del iceberg, has aceptado el reto de ver a las criaturas más extrañas que han vivido en nuestro planeta. Terminemos viendo las 4 criaturas que gobiernan el fondo de este iceberg. Comenzamos. En las aguas frías del Jurásico. Este es un animal con una silueta con un cuello interminable. Descubierto a principios del siglo XIX por la legendaria paleontóloga Mary Anning, el Plesiosaurus fue uno de los primeros grandes reptiles marinos extintos en desconcertar a la comunidad científica. Uno de los primeros anatomistas en estudiarlo lo describió de una forma tan grotesca como certera. Era como una serpiente ensartada a través del caparazón de una tortuga. Medía alrededor de 3.5 metros de largo y poseía un cuello extremadamente largo compuesto por hasta 40 vértebras. Durante casi un siglo, el mito popular representó al Plesiosaurus sacando su elegante cuello fuera del agua como un cisne, una imagen que cimentó el mito del monstruo del lago Ness. Sin embargo, la biofísica moderna nos demostró algo mucho más perturbador. Su cuello era rígido y pesado. No podía levantarlo sobre el agua. El Plesiosaurus nadaba en las profundidades como un cazador sigiloso, usando sus 4 aletas para volar bajo el agua y utilizando su cuello para proyectar su cabeza hacia bancos de peces antes de que su sombra delatara su gigantesco cuerpo. Un verdadero fantasma. Que abrió la puerta a la era de los reptiles marinos. Sí. No era un dinosaurio, evolutivamente a como nosotros nos diferenciamos de un elefante, se extinguió hace 66 millones de años, debido al invierno nuclear, la desvivición del plancton, entre otras repercusiones causadas por el asteroide Chicxulub. En 1948, cuando los paleontólogos soviéticos encontraron los primeros fósiles de esta criatura en el desierto de Gobi, pensaron que habían descubierto las costillas de una tortuga marina gigante. Estaban completamente equivocados. Aquellos huesos no eran costillas. Eran garras. El Therizinosaurus o lagarto guadaña es una de las aberraciones evolutivas más fascinantes de los dinosaurios. Pertenecía al grupo de los terópodos. La misma familia del Tyrannosaurus rex y los velociraptores, pero tomó un camino evolutivo completamente radical. Llegaba a medir hasta 10 metros de largo y pesar 5 toneladas. Su cuerpo estaba cubierto de plumas primitivas, tenía un abdomen voluminoso, un cuello largo y una pequeña cabeza con un pico. Pero lo que te hiela la sangre son sus extremidades anteriores. Estaban coronadas por las garras más largas jamás registradas en la historia animal, alcanzando casi 1 metro de longitud. Con semejantes armas, cualquiera pensaría que era el depredador más sangriento del Cretácico. Sin embargo, el Therizinosaurus le gustaban más las ensaladas.
Utilizaba sus temibles guadañas para enganchar y arrastrar las ramas altas de los árboles hacia su pico, y como un método de defensa tan aterrador que incluso los grandes carnívoros como el Tarbosaurus lo pensaban dos veces antes de acercarse. Un gigante pacífico. Si se le acercaban, el Therizinosaurus levantaba sus enormes brazos. El tamaño de las garras servía como una advertencia visual para que el rival lo pensara dos veces antes de atacar. Me imagino que durante toda su existencia, sí debió defenderse en más de una ocasión y causar un terror pasivo a los que lo rodeaban. Al igual que sus parientes y el Plesiosaurus, se extinguió hace 66 millones de años, por los eventos tras el impacto del asteroide. Viajamos nuevamente al Cámbrico. Creo que es uno de los períodos donde los planos de la vida no estaban definidos, hace 520 millones de años. Si vieras a un Betulicolia nadando frente a ti, no sabrías si estás viendo un pez, un artrópodo, un molusco o un organismo extraterrestre, nuevamente con las especies extrañas. Su cuerpo de apenas 10 a 15 centímetros estaba dividido en dos partes principales. La parte delantera era un bulbo rígido con una boca circular al frente y aberturas laterales que recordaban a branquias. La parte trasera era un abdomen segmentado y flexible que se movía de lado a lado para propulsarse. No tenía ojos, no tenía aletas tradicionales y no tenía patas. Durante años, la clasificación del Betulicolia fue un dolor de cabeza para la taxonomía. ¿Era un pariente de los camarones o un ancestro de los vertebrados? Análisis recientes revelaron algo asombroso. Poseía aberturas branquiales primitivas, lo que lo coloca en el filum de los deuteróstomos. Significa que este extraño alienígena abisal, con aspecto de globo y cola articulada, está más emparentado con nosotros, de lo que está de un cangrejo o un insecto. Exacto. Ni yo me lo esperaba. Sin dejar descendientes como tal a diferencia de los animales que hemos visto a lo largo de este iceberg. Esta aspiradora de mano, sin duda alguna, me hace pensar que también fue de los proyectos alienígenas que no tuvo éxito, así que tal vez en un futuro lejano pueda prosperar o si no, ya lo hizo en otro lugar. Fue una de las primeras maquetas de la naturaleza en el camino hacia los animales con columna vertebral. Su nombre significa viejo habitante y se extinguió hace 505 millones de años a mediados del Cámbrico. Hemos llegado al fondo del iceberg. El animal que verás a continuación no será un gigante que dominó los cielos, la tierra o el mar, bueno, no directamente. Desde un punto filosófico es el inicio de todo. El Icaria o Ariotia estuvo presente en los mares del Ediacárico hace unos 555 millones de años. Descubierto en Australia en el año 2020 gracias a escaneos láser 3D, el Icaria o Ariotia no parece impresionante a simple vista. Medía entre 2 y 7 milímetros de largo. El tamaño exacto de un grano de arroz, y parecía un simple gusano que se arrastraba por el sedimento del océano Ediacárico. Pero este diminuto ser hizo algo que cambió el destino del planeta para siempre. Inventó el mapa corporal de la vida compleja. Icaria fue el primer bilátero. Antes de él, la vida animal flotaba sin dirección, como las medusas, o vivía pegada a las rocas, como las esponjas. Icaria introdujo por primera vez en la historia un lado izquierdo, un lado derecho, una parte delantera con la que exploraba el mundo y una parte trasera. Además, desarrolló el primer tubo digestivo completo de la Tierra. Una boca en un extremo y un ano en el otro. Los dinosaurios, los tiburones, los insectos, las aves, los reptiles, los mamíferos, las diferentes especies que vimos en este iceberg, tú que estás viendo este video y yo. Absolutamente todos los animales complejos de este planeta somos descendientes directos de este pequeño organismo de 7 milímetros. Toda la anatomía de los seres complejos que han pisado, nadado o volado sobre la Tierra durante los últimos 550 millones de años no es más que una versión gigantesca y evolucionada del diseño original de Icaria o Ariotia.
Me parece increíble, que algo del tamaño de un arroz, fuera el mapa que serviría de referencia, para los grandes depredadores, las especies extrañas y las formas más increíbles. Y que tengan un punto de partida, con este diminuto ser. Se extinguió dejando su legado hace aproximadamente 539 a 541 millones de años, coincidiendo con el final del período Ediacárico. Te agradezco de corazón por quedarte al final. Por favor, suscríbete, comparte este video y dale me gusta para apoyar este noble proyecto. Nos gusta pensar que somos diferentes porque construimos ciudades, porque tenemos lenguaje y porque hoy estás viendo este video a través de una pantalla de cristal y luz. Para la Tierra, la vida humana no es un destino, es una anomalía pasajera. Si algo llega a escarbar en los estratos fósiles del futuro, no encontrará nuestros sueños, ni nuestros miedos, ni la historia de nuestra especie. Solo encontrará una delgada línea de plástico y carbono en la piedra. Porque en algún punto de la historia, estos animales fueron los reyes, pero como a cualquiera, su reinato tiene un fin. Al final, nos tenemos, los unos a los otros. Gracias por descender conmigo a la oscuridad.